La historia del Tercer Reich. El hombre que protagonizó uno de los episodios más trascendentales de la Europa de entreguerras era un simple soldado raso del ejército bávaro nacido en Austria en 1889, Adolf Hitler. Al igual que muchos otros, Hitler no podía entender ni digerir el amargo sabor de la derrota alemana. Hitler regresó a su casa adoptiva en Múnich en noviembre de 1918 y encontró una ciudad soliviantada. En Múnich, al igual que en otras ciudades de la Alemania derrotada, los soldados que habían regresado formaban grupos revolucionarios cuyo objetivo era ganar las calles a base de violencia callejera. El país había sido humillado tras aceptar las condiciones impuestas en el Tratado de Versalles. Como oficial de propaganda del ejército de la República de Weimar, Hitler fue enviado en 1919 por sus superiores a espiar al Partido Obrero Alemán. Tenían la idea de devolver a la gente todo lo que había perdido. Decidió afiliarse al partido y después dijo: "Esta ha sido la decisión más importante de mi vida". A partir de ese momento, todo cambió. En poco tiempo, Hitler ascendió en el partido hasta alcanzar su liderazgo en julio de 1921 como presidente del Partido Nacionalsocialista Alemán del Trabajo, cuyos miembros eran conocidos como nazis. El símbolo del partido fue escogido por el propio Hitler. La esvástica era un antiguo símbolo que Hitler rediseñó para sus propias necesidades. Lo reconstruyó. Así, el color rojo expresa el ideal socialista del movimiento, el blanco, el ideal nacionalista, y la esvástica, la misión de lucha de los hombres arios. Hitler ansiaba el poder absoluto dentro del partido, y finalmente lo logró gracias al apoyo de diversas agrupaciones patronales y de muchos oficiales decepcionados por la política gubernamental, entre ellos Rudolf Hess, siempre a su lado, Hermann Göring y el capitán Ernst Röhm. Este último fue el que impulsó la creación de las secciones de asalto, SA, convenientemente uniformadas. Asimismo, impulsó la protección de los ideales del nacionalsocialismo. Sin embargo, los nazis se convirtieron en un siniestro grupo paramilitar que actuaba sin control por las calles de Alemania. Los camisas pardas, como se les conocía, irrumpían en mítines y usaban la violencia en contra de los partidos de izquierda y de los judíos. Hitler permitió estos abusos, la cultura de la furia, como un método para solucionar conflictos. En septiembre de 1923, unas 200.000 personas asistieron a un mitin en la ciudad de Nuremberg. En el transcurso de la reunión, surgieron rumores de próximas reuniones por parte de los comunistas. El 8 de septiembre de 1923, Hitler intentó un golpe de Estado tomando al asalto el distrito de Puch en Baviera. Sin embargo, el ejército intervino desestabilizando la operación. A consecuencia de los enfrentamientos, Göring resultó herido y 16 miembros del partido fallecieron. Hitler, como responsable del ataque, fue arrestado y se le condenó a 5 años de prisión. Únicamente permaneció 9 meses en Landsberg, recluido, donde aprovechó para escribir su libro Mi lucha, que se convertiría en un éxito de ventas. Cuando Hitler fue puesto en libertad de la prisión de Landsberg, Hindenburg era presidente en Alemania. El país comenzaba a recuperar su nivel económico poco a poco. En el transcurso de los siguientes años, costó mucho esfuerzo reclutar nuevos miembros para el partido. Asimismo, en 1928, el partido nazi solo obtuvo 12 de los 491 escaños del Parlamento. La oportunidad para los nazis surgió con el crack de 1929 de la bolsa en Wall Street, que aumentó la pobreza y los problemas financieros alemanes. A consecuencia del clima social, los miembros del Partido Nacional Socialista, los nazis, prometieron a los alemanes más trabajo y mayor estabilidad.
En 1931, el partido creció considerablemente hasta conseguir reunir a más de 100.000 miembros uniformados, muchos más de los que las autoridades políticas hubieran podido imaginar. El objetivo social que el partido perseguía era la clase media, y en ella se apoyaba para su crecimiento como fuerza política. En 1932, el partido nazi obtuvo una sustanciosa donación cifrada en varios millones de marcos por parte de Gustav Krupp. En 1932, el canciller von Papen disolvió el Parlamento y convocó elecciones. Esta situación agravó el conflicto que enfrentaba a nazis y comunistas. Ninguno de ambos obtuvo la mayoría para gobernar el país. La convocatoria de otras elecciones había convertido a los nazis en el partido con mayor número de miembros. Sin embargo, no conseguían obtener un apoyo mayoritario de la población. Finalmente, en 1933, la coalición ganadora de las elecciones del conservador von Papen propuso a Hitler como canciller, creyendo que podrían controlarle. Nada más lejos de la realidad. El 30 de enero de 1933, Hitler, el antiguo miembro austríaco del ejército, se convirtió oficialmente en canciller. Apareció en el balcón presidencial con el presidente von Hindenburg tras él. Ahora Hitler era el presidente de su amada Alemania. El 27 de febrero, Hitler ordenó quemar el Parlamento y culpó a los comunistas para eliminarlos de la escena política y poder así suspender todas las garantías y derechos civiles. A partir de ese momento, sus actos comenzaron a parecerse a los de un régimen totalitario. Miembros de los partidos políticos de la oposición fueron arrestados y enviados a nuevos campos de concentración en Oranienburg y Dachau. El sistema político democrático comenzaba a tambalearse. La literatura que los nazis consideraban peligrosa se quemaba en plena calle. El ministro de propaganda, Dr. Joseph Goebbels, presidió uno de esos actos callejeros. Sin embargo, la estabilidad en el poder de Hitler no era del todo segura. La reunión del partido en 1933, el llamado Congreso de la Victoria, fue otro de los acontecimientos más espectaculares de Hitler. Una vez más, usó su formidable control de la oratoria para convencer a los asistentes. La Segunda Guerra Mundial acababa de comenzar. La propaganda fue una poderosa arma para los nazis. El triunfo de la voluntad de 1934 fue un film de extraordinario valor político. En sus imágenes se muestra el poderío, fuerza e ímpetu de los nazis al mundo entero. Con esta película, Hitler promovía la raza aria. Premiada internacionalmente, el film llegó a ser el arma más importante de la propaganda nazi. Con el fallecimiento en agosto de 1934 del presidente von Hindenburg, Hitler se autoproclamó Führer del gobierno alemán y del Tercer Reich. Hizo jurar lealtad hacia su persona a los soldados a pesar de las numerosas voces discordantes. Las ambiciones de expansión que Hitler tenía necesitaban de un poderoso ejército, algo prohibido a los alemanes por el Tratado de Versalles. Hitler ordenó la creación de la Luftwaffe para un rápido crecimiento del ejército, aunque en realidad todo había comenzado ya en secreto desde principios de los años 20. En 1936, Hitler hizo público que Alemania no respetaría el Tratado de Versalles. Francia e Inglaterra protestaron enérgicamente por esta decisión, pero no llegaron más allá. Se inició el reclutamiento de soldados y la producción de armas por empresas como Krupp. Hitler necesitaba desesperadamente zonas industriales como Saar y Rhineland, donde se había obtenido la mayor producción industrial alemana.
El problema en ese momento era la desmilitarización de dichas zonas a causa de la prohibición del Tratado de Versalles. Hitler se convirtió en zar con un simple plebiscito en 1935. En marzo de 1937, Hitler volvió a enfrentarse a la Liga de las Naciones al enviar tropas a Rhineland. Una vez más, nadie actuó en contra.